Ok, en esta clase veremos cómo hacer cartas tipo, formularios y otros documentos que se escriben automáticamente cuando les colocamos solo los datos variables. Esta es una aplicación muy interesante que mejora mucho la productividad respecto del método tradicional de modificar un documento ya hecho, borrando, insertando nuevos datos. Se puede usar en notaría, para hacer vouchers de programas de contabilidad también. Se puede usar para llenar fichas médicas o antecedentes de cualquier tipo, enviar circulares, hacer cartas personalizadas, etc. Hay un montón de posibilidades. Esto lo vamos a aprender en menos de 10 minutos. Lo primero que les explicaré es cómo usar la grabadora de macros para obtener el código de cualquier cosa que deseemos automatizar. Después les pasaré la dirección de descarga del certificado automático que vimos en la primera lección. Si se acuerdan para qué sirve el Visual Basic, que vimos un formulario automático. Ese formulario lo van a descargar, lo revisaremos y verán que con lo que aprendieron en el programa de cambio monedas para diseñar pantallas y agregar componentes, más el truco de la grabadora de macro, junto con una revisión del macro que está comentado, el macro que ya descargaron, con eso ya deberían estar en condiciones de programar casi cualquier documento tipo. El resto solo es práctica y lo pueden todos los demás ya están en condiciones de aprenderlos por sí mismos. El truco de la grabadora de macros lo aprendí hace muchos años cuando no sabía cómo hacer algunas cosas y buscando me di cuenta que se podía usar. Consiste en abrir un documento en blanco, luego vamos a herramientas, macros, grabar nueva macro. Aquí vamos a hacer un paréntesis para ver cómo se hace en la versión nueva de Office, que es la que ustedes probablemente están usando. En este caso nos vamos a Programador y en Programador nos vamos a Grabar macro. Y ahí nos aparece la grabadora de macro que le vamos a poner un nombre. Tiene que ser un nombre que sea compatible con nombre variable, o sea, no tener espacios, caracteres especiales, etc. En este caso le puse macro de prueba. Aceptar. Ahora, si ustedes se fijan, el cursor aparece como un cassette. Y pongo, estamos probando la grabadora. Cuando terminamos de grabar, nos vamos a detener grabación, que está ahí. Y para ver el macro que escribió, nos vamos a macros. Vemos que ahí aparece ese macro y le ponemos modificar. Y ahí está el macro con lo que escribimos. Volvamos entonces a la clase. Aparecerá en la esquina superior derecha entonces un cuadro con botones similares a una grabadora para stop y pausa. Y en el cursor aparecerá un pequeño icono en forma de cassette. Entonces comenzamos a escribir en el teclado lo que queremos que el computador escriba de manera automática. En este caso, nuestro certificado. Aquí empiezo a escribir. Cada cosa que estoy escribiendo, como por ejemplo cuando pongo Enter para insertar una línea en blanco, o cuando escribo un párrafo, va quedando registrado en la grabadora en forma de instrucciones, para que el computador después las ejecute. Lo vamos a ver más adelante. Fíjense cómo estoy usando variable 1, variable 2, variable 3 para marcar a dónde deben ir los datos que cambian. En este caso son el nombre, la dirección y el teléfono, en el ejemplo que estamos haciendo. Cuando escriba el programa definitivo, usaré una user form para entrar los datos, tal como en el programa de cambio moneda. Y en lugar de las variables 1, variable 2, variable 3, vamos a colocar textbox1.text, textbox2.text, etc. Así seguimos escribiendo hasta terminar nuestro documento
En este caso lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora hacemos clic en el botón para detener la grabadora, botón stop, y nos vamos a herramientas, macros, de nuevo macros. Nos aparecerá el macro 1 que se grabó y hacemos clic en modificar. Y ya está el macro, con cada una de las instrucciones que se grabaron. Esta vez, cada vez que yo puse enter, grabó selection.typeparagraph. Cada vez que escribía algún texto, se grabó la instrucción selection.typetext, text, dos puntos igual y luego el texto, etc. ¿Qué hago ahora? Selecciono el código generado, lo copio, lo guardo en un archivo de texto para tenerlo a mano, después para estudiarlo, para ver cómo lo uso en el documento que yo quiera hacer. Esta es una manera de aprender acelerada y al alcance cualquiera. Si quieren automatizar algo y no saben cómo hacerlo, usen la grabadora de macro. Hacen manualmente lo que desean automatizar, lo graban y cuando terminan de grabar tendrán el código listo. Finalmente veamos cómo se queda el archivo. Aquí tengo cartatipo.doc. Doc quiere decir que está grabado en el Office antiguo. Medio flojera hacerlo de nuevo en el Office nuevo. Entonces, como mi Office es nuevo, para ejecutarlo yo hago clic derecho y pongo abrir con Word. Si lo hubiera hecho dos clics no se hubiese abierto bien. Ahí está abierto un documento doc, o sea el Office antiguo, pero está abierto en el Office nuevo. Para probarlo yo me voy a programador, me voy a macros y ahí aparece un macro, le pongo ejecutar. Nombre Juan Pérez, dirección Las Acacias 4455, teléfono 60, cualquier número. Hago clic en hacer documento y listo. Ahí está. Si quisiera hacer otro, inserto un salto a página y voy nuevamente a programador, macro, ejecutar. Nombre Julio Araya, dirección Loa 553, teléfono, hacer documento y ahí está. Entonces así podría hacer 100 documentos en muy poco tiempo. Especial, por ejemplo, para cualquier cosa que sea como notaría, tribunales, cosas que tienen textos fijos y textos variables. Cualquier clase de ese texto con cualquier formato que se les ocurra lo pueden hacer. Si no saben cómo hacer el formato, lo hacen usando el truco de la grabadora de textos y lo podrán hacer sin ningún problema. Suerte, que les sirva.